Bienvenido al podcast inmobiliario de Socios Panamá. Mi nombre es Eduardo Lazo III, su anfitrión para este programa. Hablaremos todo lo relacionado al sector inmobiliario en Panamá, incluyendo tendencias, noticias y consejos para compradores y vendedores, como siempre. En el día de hoy contamos con la presencia de Ralph Evans, abogado de profesión, con una maestría en la gestión de la experiencia del consumidor, especialista en temas inmobiliarios. Ralph, ¿cómo te encuentras? Hola Eduardo, gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que escuchan este podcast y de verdad te felicito por la iniciativa, porque en verdad sí hay muchos consumidores allá afuera preocupados por cómo se van dando la situación y cómo se desarrollan muchas veces los negocios. Correcto. En el día de hoy quiero ir directo al A, hueso, como a ahora la que estamos yugular. sí, ahora que estamos en tema de fútbol. Ralph, ¿cómo se inicia un proceso de lanzamiento arrendatario? Ok, el proceso de lanzamiento de un inquilino o un arrendatario en este caso se da con el vencimiento de dos cuotas o dos letras de canon de arrendamiento. Si la persona debe 2 meses vencidos, se puede iniciar un proceso a través de una demanda en un juzgado municipal. Te pregunto, Ralph, hay inquilinos que se quedan en el inmueble sin pagar. Ellos viven ahí. Ellos tienen un contrato privado contigo, no te están pagando, pasan 2, 3 meses y mientras no se inicie este proceso de lanzamiento, ellos siguen viviendo ahí. Ok, Eduardo, el término de contrato privado, yo creo que el tema privado no existe. Ok, Porque el contrato de arrendamiento, si bien es cierto, está regulado por la ley de 1973, la ley que creó el MIBI en de su hace muchos momento, años. hace muchos años, fue modificada en el 74 a través de un decreto ejecutivo. Este decreto ejecutivo deja por fuera algunos contratos, lo que eran para temas residenciales, arriba de $150, los deja entonces por la libre contratación. Sin embargo, estos contratos están contenidos dentro del título del Código Civil que trata de los contratos de arrendamiento, o sea que no son tampoco a libre albedrío. Ok, o sea que si yo tengo un contrato, Él se rige por la ley que está en el Código Civil. ok. O sea, ahí están las cláusulas, ahí están los pormenores de cómo se rige ese tipo de contrato. Por más que el dueño de la propiedad diga, no, esto es un contrato privado que yo hice con él y lo iba a alquilar por 8 meses, 12 meses. O sea, si el Y si- contrato, exacto, el tema de la libre contratación Ujú. sencillamente es un tema que lo hace un poco más abierto. O sea, acuérdate que el contrato debe ser consensuado y debe ser equilibrado para las dos partes. No puede ser más para uno y menos para el otro. Debe ser equilibrado. Pero está regido por el Código Civil, ya te digo, por el título de los contratos de arrendamiento. El tema de que un inquilino se te quede ahí y no quiera pagar y te diga excusas y demás, toda excusa que te diga un inquilino debe poder sustentarla. Claro. Y ya te digo, 2 meses vencidos, entonces da pie a que puedas instaurar un proceso de lanzamiento. Y como quien dice en buen panameño, nos encontramos en los juzgados o nos Claro. encontramos en los tribunales. Pero normalmente el dueño de la propiedad dice, hey, me debe 2 meses, toca la puerta, necesito que te vayas porque ya este contrato no puede seguir porque tú dejaste de pagarme. O sea, Es ese el proceso. romper un contrato por la vía de la palabra, puedes intentar hacerlo por un mutuo consentimiento. Que ambas partes se sienten a dialogar y el inquilino decía, hey, dale, me voy. Y por la buena se va. Obviamente quedan pendientes esos dos meses Ujú. que la persona no te pagó, que tienen que buscar la manera de que los subsane o los pague. Claro. Por el otro lado, existen normas de incumplimiento de contratos que están regidas en el Código Civil, pero te dice específicamente cuáles son. No las vamos a mencionar, pero sí te los dice específicamente cuáles son por las cuales tú puedes dar por terminado. Pero todo esto lo tienes que hacer a través de un tribunal. Claro. O sea, no puede ser juez y parte. Yo sé que muchas veces muchos arrendadores hacen sus propios contratos y la costumbre, Sí. porque lo he visto en todos los contratos, no sé quién los redactó Ujú. y se van replicando, les ponen, dije, no, frases como
que por... en- en- es- Si en 30 días no me paga, no, se elimina el ¿cómo es contrato. que es la frase? No, la frase más que todo va es que por decisión propia. Sí. Por decisión propia, da por terminado el contrato y listo. Sin derecho a ir a los tribunales. No puede ser juez y parte. Ok. No puede ser juez y parte en el proceso. O sea que yo como dueño de propiedad no puedo terminar un contrato, pues. No lo puedes terminar de tu forro. No lo puedes hacer por voluntad Sí. propia. Sencilla, no te cae bien el inquilino. O recibiste una queja del inquilino, ya no lo quiero ahí. No puedes hacerlo así. Tú tienes que honrar el contrato. Sí. Lo cierto es que puedes acercarte a él, conversar con él y mediar. Hay muchos dueños de propiedad que no entienden esto y entonces le dicen al corredor, no lo quiero más, háblate con él, que se vaya. Lo que pasa Porque es no que me eso- gusta, no me gusta la manera de ser de él, su religión o lo que sea. Necesito que salga ahí porque no quiero a esa persona en mi casa. Sí, bueno, ese tipo de excusas, y digo excusas, para sacar un inquilino, eso sí va totalmente en contra de nuestra Carta Magna. Sí, Tú no le puedes negar la vivienda a una persona por temas de credo, religión, raza. eh, no puedes hacer eso, es correcto. ¿verdad? Pero si quieres terminar el contrato, tienes dos maneras. Por el mutuo consentimiento de las partes o por la vía judicial. O sea que lo mejor es negociar, pues. Yo no te digo que lo mejor es negociar, pero algunas personas sí piensan que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Ok, Lo cierto es que hay veces que sí te tienes que ir a la vía judicial. es que esto se ha convertido como en una ola, Ralph. Por eso que yo necesitaba que tú vinieras acá, porque hay inquilinos, arrendatarios, que se conocen esta ley, una ley que no ha cambiado desde el 73, como tú lo dijiste, y se aprovechan de una manera en la cual el dueño de la propiedad dice, pero ¿qué hago para sacarla? He ido al juez de paz y el juez de paz me dice que tengo que validar el contrato o quieren traer pruebas. Entonces me ponen a mí como dueño de propiedad a correr de arriba abajo. Lo que pasa es que un juez de paz no tiene en términos legal sería, no tiene las competencias para ver este tipo de casos. Ah, ok, Lo que pasa es que el juez de paz tiene limitaciones. lo entiendo. Entonces la gente siempre dice, no, vamos del juez de paz. El juez de paz es un mediador. Entonces tú tienes que ir a las instancias judiciales. Hay diferentes tipos de procesos que se pueden aplicar. El problema es que cuando se sientan con un abogado, porque el corredor, normalmente el corredor no es abogado. Hay corredores que sí han estudiado derecho y son abogados idóneos. Claro. Pero el que no lo es, entonces el propietario o el arrendador llama al abogado. El abogado, ok, sí, hay que hacer esto, lo otro, aquello. Los honorarios son tantos. Ay, no, eso es mucha plata. ¿Cuáles son las responsabilidades del corredor? Porque ahora me estás diciendo que el corredor no Es que el corredor, la labor principal del corredor, cuando una persona, un propietario de un bien, desea venderlo o arrendarlo, él busca un corredor, un profesional en la materia, para que haga esa gestión de conseguirle a un cliente de acuerdo a los parámetros que dice el arrendador. Entiendo. Esa es la labor del corredor de bienes raíces, buscar un cliente que cumpla con las exigencias del propietario para el arrendamiento y en el caso de la compra, bueno, la debida diligencia de dónde vienen los fondos, son lícitos y demás. Pero esa es la función de un corredor de bienes raíces. No es dirimir conflictos producto de un contrato. Que Para si eso no- existen instancias judiciales. Si no conoce cuál es el proceso, lo que hace, o lo que puede hacer es empeorar más. Posiblemente podría, exacto, entorpecer un poco el camino. Pero el corredor debe hacer una debida diligencia. Sí, el corredor debe sustentar El cliente. al cliente, ¿verdad? Al presentárselo al propietario. Sí. Pero lo cierto es que eso no es tampoco garantía de que el inquilino va a ser buena paga, porque Sí. al final del camino eso es lo que le preocupa siempre a un arrendador Sí. o a un propietario, que la persona pague a tiempo. Eso es lo único que le preocupa, porque la mayoría de las veces los dueños de propiedades que las tienen para inversión están, las propiedades están hipotecadas, porque tienen un crédito hipotecario. Claro. Lo cierto es que el banco tiene una cláusula dentro de ese contrato de hipoteca que dice que tú no puedes subarrendar o no correcto. puedes arrendar ese bien y ellos se corren ese chance. Pero bueno, eso es harina otro costal, no vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que el arrendador siempre está preocupado es que le paguen.
Entonces tú puedes hacer una debida diligencia, tú puedes solicitarle carta de trabajo, ficha del Seguro Social, los últimos talonarios, carta de Movimiento bancario. referencia bancaria y todo este tipo de cosas así. Y van a cumplir con los requisitos, pero eso no te garantiza que la persona vaya a ser puntual con los pagos. Sí. Hoy en día, como está la situación económica, el futuro de una persona cambia en 24 horas. Tú te levantas en la mañana, vas a trabajar y al final de la tarde te entregan una carta de despido. Tú no tenías eso en el plan. Y entonces, ¿qué sucede? El que se ve afectado en ese momento es el arrendador. Pero eso no es culpa del corredor. Pero es correcto. Pero el inquilino debe informarle eso al dueño de la propiedad. Muchas veces cometemos el error de no informar como seres humanos. Las malas noticias no nos gusta darlas, pero tenemos que afrontarlas. Entonces, a veces es bueno que el inquilino le notifique de cualquier situación. Así como el inquilino llama al arrendador, se me rompió la pluma, Sí. se me quebró esto, o hay una filtración, pero también tiene que notificar las otras cosas que le competen al arrendador, como Quizás no el es una dueño pérdida de trabajo. puede hacer un arreglo y, ¿sabes qué? Te voy a redondear esto por tantos meses hasta que te levantes o te voy a Exacto. dar 3 meses, pues, para que Y también yo necesito pagar mi... exacto, y se puede hacer una adenda al contrato. Le dice, Claro. mira, te voy a dar 3 meses de gracia. Wow, un arrendador que haga eso, de Sí. verdad que le aplaudo si lo hace, de apoyar a una persona caída en el momento. En Y pandemia se entonces, hizo mucho. bueno, el tema de pandemia fue un poquito diferente y ahora hablamos un poquito de eso. Y entonces los cánones de arrendamiento que quedan por la vigencia del contrato, se puede hacer una modificación en la cual se altera, digamos, el canon de arrendamiento más un porcentaje para cubrir esos 3 meses que le dieron de gracia. El tema que acabas de mencionar de pandemia Sí, es un te tema tengo- especial. Te tengo unas preguntitas ahí buenas para... Bueno, dime cuáles son las preguntas, dime cuáles son las preguntas y Respóndeme algo primero antes que todo. Hay inquilinos que utilizan tácticas como familiares de la tercera edad, niños pequeños, personas enfermas. Dice, tú no me puedes sacar aquí porque yo estoy embarazada y el Estado no va a dejar que tú me saques de aquí. Y tú dices, pero señora, usted tiene 4 meses sin pagarme. ya te digo, el proceso de lanzamiento es claro. 2 meses de arrendamiento vencidos, puedes iniciar el proceso. La persona puede seguir ahí. En el momento que se decreta el lanzamiento, que se va a ejecutar, en ese momento, si existe una persona mayor en estado de gravidez, el, el servidor público en ese caso tiene que notificarle al juez de la situación y se debe ordenar un peritaje médico de esa persona para ver la condición de salud, si esa persona se puede movilizar o si sencillamente en efecto sí. Y de ser el caso de que esa persona de verdad esté en un estado de salud que no se puede movilizar, entonces el juez decretará un tiempo, ¿verdad? Claro. Para que se dé entonces ese desalojo. Otra pregunta. Se dio mucho también en tiempo de pandemia. Muchos inquilinos dejaron de pagar. El depósito de garantía al final no cubre los daños o los gastos que dejó esa persona en el PH, en la casa o lo que alquiló. ¿Cómo yo hago para que esa persona me pague lo que me debe? Ok, en tiempo de pandemia, como te dije, fue un tema muy especial, fue un Sí. tema puntual. Sí, El Estado, a través de un decreto ejecutivo, emitió, ¿verdad? O hizo un paréntesis en la obligatoriedad del pago del canon de arrendamiento. Pues muchas personas perdieron su trabajo y todo lo demás. De verdad fue una situación muy difícil. Sin embargo, el MIBI creó un documento amparado en este decreto, sí, en donde se hacía un arreglo de pago por los meses que la persona había dejado de pagar. Pero ojo, la persona tenía que demostrar que en efecto había sido afectada por la pandemia, sí. o sea, por el COVID, ya sea que le hubiera tenido una reducción del salario, había perdido el puesto de trabajo, o sea, tenía que demostrarlo. Muchas personas sencillamente, cuando vieron este decreto,
Dijeron, no, yo no voy a pagar el arrendamiento. El hecho de tener, claro, había una suspensión de lanzamientos. Pero una vez pasado el tema del estado de emergencia, se decretaba un lanzamiento. Tú abrías un proceso de lanzamiento y lo sacabas. Y la persona podría decir lo que quisiera. ¿Cuánto dura un proceso de lanzamiento desde que yo llevo las pruebas? Debo llevar pruebas de que él no me pagó. Las pruebas, básicamente la ley estipula el contrato de arrendamiento y el país salvo del inmueble. Okay. Y hay fallos, existen fallos de la Corte Suprema en donde este requisito del país salvo del inmueble, del pago de impuesto inmueble, es un requisito indispensable. Porque si bien es cierto tú estás reclamando que alguien no te ha pagado a ti un canon de arrendamiento, pero el Estado no te va a premiar si tú no estás al día con ellos. Claro. O sea, ellos te van a ayudar, pero no te van a ayudar si tú no estás al día con ellos. Me hablaste sobre que los dueños de propiedades no están acostumbrados a dar constancia de los pagos. Sí, estuvimos conversando de eso antes de iniciar. Sí, muchas veces, o sea, se ha puesto ya como práctica con toda la tecnología, la banca en línea, eso, para no tener que ir a llevar el pago del canon de arrendamiento a la oficina del arrendador y todo esto. Ahora todo se hace de forma electrónica. Y entonces, en los contratos incluso dice que el comprobante de la transacción se constituye como recibo. Sí. Es una práctica, vamos a decir, cómoda, mas no es la mejor. Una vez que se recibe el pago, se debe emitir un recibo o un correo electrónico indicándole al arrendatario, he recibido la cantidad de tanto en concepto de canon de arrendamiento del mes tal, correspondiente al mes tal. ¿Qué sucede? Esto va muy ligado a el proceso de lanzamiento. Porque cuando se da un proceso de lanzamiento, una de las herramientas de defensa del arrendatario es el recibo. Okay. La constancia de La constancia de que pagó el arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona deja de pagar un mes y paga el que sigue, el pago es del mes atrasado. Okay. Corresponde al mes atrasado, no al mes vigente. Entonces, si tú le haces un recibo, tú le tienes que hacer un recibo de que recibiste el pago del mes atrasado. Porque cuando la persona presenta su recibo y dice que es del mes corriente, el juez puede decir, no, pero es que esto es del mes corriente. O sea, tú estás al día. Pero, porque él no conoce el pasado o el trasfondo. ¿qué penalidades hay? Pues ya no me pagó estos 30 días, pero el mes que viene me pagó el mes y el que me debía. ¿Hay alguna penalidad? No, no hay ninguna penalidad. Hay muchos que ponen en sus contratos el tema del 10%. ¿Esto es alguna cláusula abusiva? Háblame de las cláusulas abusivas, Rafa. Ok, las cláusulas abusivas. Hay cláusulas, como te dije en principio, el contrato de arrendamiento debe ser equitativo, debe ser balanceado, en igual condición para ambas partes. Las cláusulas abusivas o las cláusulas penales no son bien vistas, ¿verdad? Y en algunos casos en los contratos, se ha dicho en los contratos de adhesión, son cláusulas que se han declarado nulas. Sí. Ahora bien, si tú quieres cobrarle una penalidad, muchas veces es semántica. ¿Cómo pones las cosas? Pues si tú le dices, no, que el canon de arrendamiento es tanto, pero si no me lo pagas en los primeros 5 días, entonces te cobro el 10% de recargo. Verlo de esa manera es una penalidad, lo cual no es bien visto. Pero si lo ponemos al revés, te digo, el canon de arrendamiento es tanto, pero si me pagas los primeros 5 días, te hago un descuento. O sea, le estás dando un premio. Okay. Esa sería una buena técnica. Esa sería una buena técnica y no sería mal visto. Claro. Por eso te digo que es semántica. ¿Qué otra cláusula abusiva tú dices que has visto mucho en los contratos? Por lo menos el tema, como te decía hace un momento, que colocan de que el arrendador tiene la potestad de terminar el contrato por las razones A, B o C, ¿verdad? O sea, o puede rescindir el contrato de pleno derecho. Esas son terminologías o frases que no deben existir en el contrato. ¿Me explico? Porque tú no puedes ser juez y parte. O sea, al tú poner ese tipo de cláusulas, tú estás desbalanceando el contrato. Pero así lo ven los dueños de la propiedad, porque dicen, Eduardo, no me ha pagado, yo tengo que pagar hipoteca, tengo que pagar mantenimiento, no hice el cambio del medidor. Esas son responsabilidades del arrendador, no del arrendatario. La responsabilidad del arrendatario es pagar el canon de arrendamiento, punto.
Pero te dicen, con esa plata que me pagas es que pago yo la hipoteca Eso no del es, banco. eso no es responsabilidad del arrendatario. Ok. ¿Me explico? Porque si no, entonces en el contrato, o sea, y es por decirlo solamente, ponga entonces que el canon de arrendamiento mejor que el arrendatario lo vaya al banco y pague la letra. Pero bueno, no me está pagando. Yo lo que quiero ponerme en la parte del dueño de la propiedad. O sea, porque lo he visto mucho. Dice, Eduardo, no me está pagando. Yo esa plata, él no sabe para qué yo uso esa plata. Y bueno, es su plata y él sabe por qué la usa, ¿no? Pero no me está pagando. Sácalo de ahí. Entonces me llaman a mí y dicen, sácalo de ahí. Yo, espérate. Pero es que ese no es tu trabajo como corredor inmobiliario. Ok. Si bien es cierto, tú sí llevaste Al al cliente, cliente y lo presentaste, pero la decisión final, ¿quién la tomó? el propietario. Exactamente. Tu trabajo es presentar al cliente, hacer la debida diligencia, pedirle la documentación y presentársela al propietario. Pero la decisión final la tiene el propietario. Reitero, el pasado de una persona no define el futuro. Sí podemos tener una idea del comportamiento Sí, que tendría esa persona en una situación determinada, porque es lo que se ha visto. Ah, que buena paga, que tiene solvencia sí, económica. Pero ha demostrado tener solvencia económica en el sí. pasado, pero no sabemos en el momento que firma el contrato para el ¿Cómo se va a futuro comportar? qué va a pasar. Puede perder el trabajo, no sé, ¿Qué puede caer consejo? Dame, enfermo. dame consejos para los dueños de propiedades a la hora de armar un contrato. Mira, Yo, yo, que se rigen en lo básico, ¿verdad? ok, Lo básico que estipula la ley. ¿Quiénes son las partes? Las personas que van a vivir en el inmueble, el canon de arrendamiento, eh, si hay una controversia, cómo la van a resolver. Hoy en día existen muchas maneras, están los tribunales de justicia, que bueno, lo cierto es que los lanzamientos se hacen en los tribunales municipales, no eh, con los jueces paz. no con los jueces de paz. Eh, el, si tienen algún tipo de... consignar la información de comunicación, teléfonos, eh, correos electrónicos. Si quieres una persona, un familiar que no iba con esa Sí, persona, por si no, no contactas al inquilino, entonces puedes contactar al familiar, ¿verdad? Ese tipo de información, o sea, estrictamente a lo básico, porque al final del camino tú puedes poner lo que tú quieras en el contrato. Y si eso es contrario a la ley, eso es nulo. Se decreta nulo. O sea, yo como abogado, si estoy defendiendo a un inquilino y yo sé que le han puesto cláusulas contrarias a la ley, en mi defensa, yo voy a solicitar que esas cláusulas me las tachen, me las eliminen ok. del contrato. Y con el contrato, Obviamente si tratan de aplicármelas. y el contrato lo notarizo ya es válido. Ok, es importante. La ley de arrendamiento sí ha dicho que todos los contratos de arrendamiento deben ser registrados en la Dirección de Arrendamientos y recientemente hicieron una modificación que antes solamente se consignaba el depósito de garantía en el MIBI. En mi Ahora está el Banco Nacional y la caja Caja de de ahorro. Ahorro también. Entonces, sí es bueno porque sí hay sanciones, ¿verdad? Hay sanciones pecuniarias o en dinero y también de cárcel. Hasta 90 días de cárcel si no haces esto. 10 veces el canon de arrendamiento dice que puede multar al dueño de la propiedad. En teoría sí Entonces, puede ser. ahí donde yo entro y el equilibrio, ¿dónde está? Porque, Sí, lo que pasa es que, oigan, lo que pasa es que, y hace un momento lo comentaste, no, no te dije nada, lo comentaste, cuando hablabas de que utilizan que el depósito de garantía a veces no cubre el saldo, las reparaciones sí, o la deuda sí. que dejan. El depósito de garantía es única y exclusivamente para las reparaciones del inmueble. Ok. Una vez que se retira el, el inquilino. ¿Qué sucede? Si la propiedad se encuentra en perfectas condiciones, se le tiene que retornar el 100%. ¿Y se incumple el contrato? Reitero, esto es para reparaciones. Si incumple el contrato, ha dejado de pagar cánones de arrendamiento. Entonces, el arrendador debe ir Y a esa la vía penalidad que ponen judicial. mucho en los contratos. La penalidad que está, te lo dije hace un momento,
O sea, bueno, espérate, ¿te refieres a la penalidad y que si terminas Me el voy, ajá, contrato? me voy. O sea, el único que, como tú me dices, el único que puede terminar el contrato es el inquilino, decir me voy. Es que el contrato de arrendamiento es de estricto cumplimiento en el término, Ok. para el arrendador, y es, Y en las cláusulas te ponen o si sea, si te el, vas antes de tiempo me tienes que pagar 2 meses o no sé qué, o o me quedo con el depósito de garantía. esas son cláusulas penales. Ok. Por ende, Está no bien. son no son bien vistas, son nulas. No son nulas. O sea, me quedé O sea, devolver de todas maneras el depósito de garantía. es que el depósito de garantía es exclusivamente para eso, ya te digo. Cuando tú vas a contratar un servicio, Sí, y yo creo que eso nace, muchas leyes nacen por otras. sí. Cuando tú vas a contratar un servicio a una empresa y tú decides romper el contrato o terminar el contrato, tú sencillamente vas y lo terminas y ya, y no te penalizan de nada. Tú terminaste y punto. Bueno, lo mismo. Yo quiero terminar este contrato, doy un preaviso de Sí. 30 días, que la ley sí te dice que debes dar un preaviso de 30 días. O sea, el primero me voy al 30. Punto. Y Si no me, pago hasta ahí. ok. Si no me da el preaviso, Si no te das el preaviso, obviamente estás incumpliendo el contrato, que es una cosa totalmente diferente. ok. El terminar el contrato bajo los términos que se dicen que son 30 días de notificación, de antelación, y el no comunicarlo e irte, ahí hay entonces un incumplimiento de contrato. Pero para tú entonces rescindir ese contrato, entonces tú tienes que ir, debes solicitárselo a un juez municipal. La terminación del contrato. Tú me comentaste el proceso de lanzamiento, ¿qué tiempo dura? En El tu proceso de experiencia. lanzamiento, dependiendo de la mora judicial, Sí. cuando hablo de mora judicial es obviamente el volumen de trabajo que tienen los juzgados, es algo que nosotros no podemos determinar, pero podría estar entre 3 y 6 meses. Más los 2 meses que me dejó de pagar. No, pero es que, bueno, todo eso va sumando. Ok. Todo eso va Todo eso me sumando. lo tiene que pagar el inquilino, Exacto, pues. eso te lo tiene que ¿Y pagar. quién lo obliga a él? Porque si él dice, está bien, pues me tengo que ir, ¿cuánto te debo? Tanto. ¿Cómo te pago? Te puedo pagar $50 por. Sí, tampoco no es así de sencillo. Muchas veces, Guíame, guíame. ok, cuando tú haces un proceso de lanzamiento, existen varios procesos de lanzamiento. Ok. Está lanzamiento por mora, lanzamiento por intruso, lanzamiento con retención de bienes. Cuando yo digo lanzamiento con retención de bienes, a veces tú nada más ves cómo se pelan los ojos y que, Sí. En efecto, literal, como dice, retención de bienes. ¿Qué quiere decir? La persona, el inquilino, no puede sacar nada de lo que está dentro del inmueble. Entonces, cuando se dan ese tipo de procesos, es como si eras un secuestro. Ok. O sea, la persona no puede sacar nada. Eso se tiene que hacer hay un peritaje, un inventario de las cosas, ponerle un precio para que eventualmente eso vaya a un remate. Y entonces de ahí poder cobrar parte de la deuda. Ok. Pero tengo que sacar los bienes de la casa. Si la persona está ahí, obviamente no los puede sacar. Pero lo que sí no puede la persona es sacarlos. Ok. Digo, yo sé que en un PH yo puedo controlar eso, pero en una casa, Es más difícil. Es más se difícil. dan los casos. Se dan los casos. Se dan los casos, exactamente. Se dan los casos. Obviamente, ok, si bien es cierto, la ley sí juega en favor muchas veces tuyo, en algunos casos no juega en favor tuyo, ¿verdad? Sí te ayuda, pero digamos no te protege al 100%. Las leyes cuando se redactan no pueden redactarse al menudeo. Claro. Tienen que redactarse en cierto modo un poco amplias y el juez ahí en ese caso entonces ser lo más ecuánime posible para poder que te vaya bien, como ¿Qué quien otro dice. consejo le das a los dueños de propiedades que siento yo todavía de mi parte que son los que están saliendo más perjudicados Más con todo esto que ha perjudicado. pasado? Yo digo que antes de Muchos cualquier quedaron, cosa, muchos quedaron, te lo hago saber, Ralph, con sus propiedades dañadas, quedaron con deudas en los disculpa, lo mantenimientos. que pasa es que cuando a ti un inquilino te daña la propiedad y Sí, el, el depósito de garantía no cubre eso, tú puedes sí, demandar al inquilino por daños y perjuicios. perfecto. Tú lo puedes demandar. Pero obviamente eso conlleva un proceso legal y unos gastos legales que la persona, el propietario no quiere pagar en Ok. algunos casos. Porque dirán, Pero oye, me voy a ser responsable de algo
Quizás me Exacto. devuelva lo que me debe, pero los gastos legales, ¿quién me los paga? Exactamente. Pero bueno, Entonces, siempre es bueno estar asesorado con un abogado porque ustedes conocen sí, la persona, el proceso. la persona una vez que abandona, Sí. y sí, sucede muchas veces, o sea, los cánones de arrendamiento no cubren, te pueden cubrir la pintura, pero si los baños de las habitaciones son con vidrio templado o sea, claro, cuando vas a sacar cuenta, o sea, carísimo. Entonces no lo cubren. Puedo quitar el agua, puedo quitar la luz, puedo quitar... ¿Qué puedo quitar de los pH? De los pH, porque es donde más se puede controlar cosas. Estas cosas puedo quitarlas, son legales. Ok, si, si tú estás, si tú tienes una propiedad que está dentro de un régimen de propiedad horizontal y el inquilino no te está pagando el canon de arrendamiento, obviamente lo primero que tú piensas es cómo lo castigo. Sí. Entonces tú dices, yo no voy a pagar. Como él no me ha pagado, yo no voy a pagar la administración. Pero lo cierto es que el pH no tiene nada que ver con que tú tengas eso arrendado. Y no Tú se va a tienes meter en una tu problema. responsabilidad con el pH. Y la ley de pH dice que si tú le debes, ellos te pueden abrir un proceso ejecutivo de cobro, te pueden secuestrar, ¿me Pero explico? si la luz está a nombre mía, yo, bueno, ¿cuánto Pero debo el de hecho luz? de que la luz está a Pago y nombre la cortan. tuyo, no, el hecho de que la luz está a nombre tuyo, eso fue problema tuyo, no Sí. cambiarla en el momento que tú suscribiste el contrato de Es arrendamiento. recomendable cambiar el nombre del medidor. Sí. Cambiar el nombre, el contrato de luz, lo cambias. Y cuando... El agua sí no se permite hacer eso. El agua sí va ligada a la tema del unidad departamental o a la casa. Eso sí, el IDAN no te permite cambiarlo. Pero la luz sí la puedes cambiar. Y si la persona tiene una deuda que no la paga Sí. y al final lo lanzaste, se acabó el contrato, se fue, lo que fuera, tú puedes ir como propietario y la empresa de energía lo que va a hacer es desvincular la cuenta de la propiedad. Esa cuenta va a quedar ahí, pendiente de pago, pero tiene un número de cédula, un número de pasaporte pendiente de pago. Y van a Me cobrarle a quitan esa el persona medidor. Tienes que quitarme ese medidor o la desvinculación del la nombre. desvinculación de la No me lo cuenta. cobran. No me va a te lo decir, no, cobran. señor, lo que pasa es que usted fue el que me trajo a ese cliente aquí. No. Usted fue el que Ellos me van- trajo la escritura, le dio la cuando esa autorización, persona- entonces usted es responsable también. No te dice eso. Cuando esa persona vaya a rentar en otro lado y vaya a hacer el contrato de luz, tiene la cuenta pendiente esta, tiene que pagarla. Y a ti te liberan. Ese trámite ya lo he hecho, a veces te ponen a firmar una declaración jurada. Por y eso todo te lo traje, demás. porque tú eres especialista en temas de lanzamiento, así que, ¿dónde te pueden localizar, Ralph? Bueno, ahí Que llamen. abajo de la pantalla ahí aparece mi número, 6568-0525, con mucho gusto. Me pueden llamar o escribirme por WhatsApp, Claro. a través de mis redes sociales también, Ralph Evans Jr., JR. Me pueden escribir también. Ahí, con todo gusto, les puedo brindar la asesoría o cualquier apoyo, redacción de contratos y demás, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, en conclusión, en este episodio de Socios Panamá hemos explorado diversos aspectos del sector inmobiliario, desde el papel de los corredores hasta la importancia y responsabilidad de los propietarios y los arrendadores. Hemos destacado la importancia de ofrecer servicios de calidad, centrados en la necesidad de nuestros clientes y guiados por los principios y transparencia del profesionalismo. En Socios Panamá nos comprometemos en seguir brindando información relevante y actualizada sobre el sector inmobiliario, así como promover el crecimiento y desarrollo de profesionales en la industria. Agradecemos a nuestros oyentes por su tiempo y dedicación al escuchar el podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes para poder seguir llevando información importante a más clientes. Si tienes alguna pregunta o comentario o sugerencia, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp 61039735. Estamos aquí para apoyarlos en la compra de su nueva vivienda. Hasta la próxima y seguimos construyendo juntos un futuro próspero para Panamá.